¿Y si te dijera que una simple analítica puede revelar que tu médula ósea está envejeciendo mucho antes de tiempo? No siempre aparecen grandes síntomas. A veces todo comienza con una anemia persistente o infecciones que se repiten o con pequeños hematomas que nadie consigue explicar, pero detrás de esos hallazgos puede esconderse una enfermedad extremadamente compleja, el síndrome mielodisplásico. Hoy vamos a descubrir por qué ya no hablamos de una única enfermedad, sino de todo un universo de enfermedades distintas. Por eso he preparado una serie de vídeos en la que iremos construyendo el conocimiento paso a paso, desde los conceptos más básicos hasta los avances más recientes en biología molecular y tratamiento. Comenzaremos entendiendo qué es realmente un síndrome mielodisplásico y cómo se origina. Después aprenderemos cómo se diagnostica, qué información nos aporta el hemograma, el aspirado de la médula ósea, la citogenética y la secuenciación de nueva generación o NGS. Más adelante veremos cómo se clasifica el riesgo mediante scores de clasificación como el IPSS-R y el nuevo IPSS-M, qué significan las principales mutaciones, y finalmente revisaremos las opciones terapéuticas actuales y las que están cambiando el futuro de estos pacientes. Mi objetivo no es solo explicar conceptos, sino ayudarte a comprender el razonamiento clínico que utilizamos los hematólogos para tomar decisiones cada vez más personalizadas. Así que si te interesa la hematología, la biología molecular o simplemente quieres entender mejor estas enfermedades, acompáñame en esta serie. Y ahora comencemos por la primera pregunta: ¿qué es realmente un síndrome mielodisplásico? Durante muchos años se pensó que el síndrome mielodisplásico era simplemente un trastorno en que la médula ósea fabricaba mal las células sanguíneas. Hoy sabemos que la realidad es muchísimo más compleja. El síndrome mielodisplásico es un grupo muy heterogéneo de neoplasias de la célula madre hematopoyética, es decir, el problema nace en la célula que normalmente debería producir toda nuestra sangre, pero esa célula adquiere alteraciones genéticas que cambian completamente su comportamiento. Ya no fabrica sangre de forma eficaz, produce células defectuosas, muchas mueren antes de llegar a la circulación y otras pueden acumular nuevas mutaciones hasta transformarse en una leucemia aguda. ¿Es una enfermedad del envejecimiento? El síndrome mielodisplásico puede aparecer a cualquier edad, pero su frecuencia aumenta de forma muy marcada con los años. La mayoría de los pacientes tienen más de 60 años. Además, es ligeramente más frecuente en hombres que en mujeres. También sabemos que algunos tratamientos contra el cáncer, como la quimioterapia o la radioterapia, pueden aumentar el riesgo de desarrollar un síndrome mielodisplásico años después. Es mucho más que un problema de producción. Hoy sabemos que el síndrome mielodisplásico no aparece por una sola causa. Es el resultado de varios mecanismos que actúan al mismo tiempo. Entre ellos encontramos alteraciones en la célula madre hematopoyética, inflamación crónica dentro de la médula ósea, alteraciones del sistema inmunitario innato, defectos en la regulación de la apoptosis y múltiples mutaciones genéticas que se van acumulando con el tiempo. Todo este conjunto altera el equilibrio normal de la hematopoiesis. Cuando la médula deja de fabricar células normales, aparecen las citopenias. Dependiendo de la línea celular afectada, veremos distintos problemas. Si disminuyen los eritrocitos, aparece anemia. Si disminuyen los neutrófilos, aumenta el riesgo de infecciones. Si disminuyen las plaquetas, aparece el riesgo de hemorragias. En un grupo de pacientes, las células anormales continúan evolucionando hasta transformarse en una leucemia mieloide aguda. Pero hay un dato muy interesante. La mayoría de los pacientes con síndromes mielodisplásico no fallecen por transformarse en leucemia. Con mucho más frecuencia fallecen por las propias complicaciones derivadas de las citopenias o por otras enfermedades asociadas. En los últimos años ha aparecido un descubrimiento fascinante. Las mismas alteraciones clonales que originan algunos síndromes mielodisplásicos también se relacionan con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular.
Hoy sabemos que determinadas mutaciones presentes en la hematopoiesis clonal favorecen un estado inflamatorio persistente que acelera la aterosclerosis y aumenta el riesgo de infarto o ictus. Esto demuestra que las enfermedades de la sangre pueden afectar mucho más allá de la médula ósea. Ahora ya sabemos que el síndrome mielodisplásico no es una única enfermedad, sino un grupo muy heterogéneo de neoplasias de la médula ósea. Y hemos visto por qué comprender su biología es el primer paso para entender su manejo. Pero surge una pregunta fundamental. ¿Cuándo empezamos a sospechar que un paciente puede tener un síndrome mielodisplásico? En el próximo vídeo recorreremos el camino diagnóstico desde el principio. Veremos qué hallazgos en el hemograma hacen saltar las primeras alarmas, cuándo debemos solicitar un estudio de médula ósea y cómo la morfología, la citogenética y la biología molecular se combinan para llegar a un diagnóstico preciso. Porque en hematología un diagnóstico correcto siempre comienza con una buena sospecha clínica. Si no quieres perderte los siguientes capítulos de esta serie, suscríbete a Ciencia en la Sangre y acompáñame para descubrir cómo llegamos paso a paso al diagnóstico del síndrome mielodisplásico.